Es toda suya, maestra. Gracias. Mil gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ok. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos estén escuchando en vivo, a quienes nos vayan a escuchar en la grabación, que son la gran mayoría de ustedes. Bueno, la ventaja de la tecnología es que, bueno, pues nos podemos ver a distancia. Las desventajas, pues bueno, que a veces la misma tecnología nos juega unas malas pasadas, pero siempre habrá la manera de resolver. Ahí está justamente todo lo que hemos trabajado en las sesiones pasadas respecto a pues la inteligencia emocional, y demás cuestiones que hemos trabajado. Permítanme, estoy abriendo justamente la presentación para que se las pueda compartir en estos momentos. Bueno, vamos a hacer en lo que se abre este archivo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos venido trabajando en estas sesiones, que bueno, no sé ustedes, a mí se me han pasado bastante rápido, bastante entretenidos, son un excelente grupo, equipo de trabajo y demás. Entonces, bueno, vamos a compartir. Y bueno, con esto empezamos el día uno. Hemos visto muchas cosas a lo largo de nuestras sesiones. Ahorita que le voy a pasar rapidísimo a esto, nos vamos a dar cuenta que en realidad pues el aprendizaje ha sido bastante, espero haya sido significativo. Y vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, la 3. Hacer en cuenta si fue bastante, ¿no? Pareciera que no, se pasan rápido 2 horas, pero la realidad es que ha sido bastante. Listo. Llegamos a nuestra última sesión, como decíamos, bueno, este, como decíamos, ¿no? Hasta el último momento le metimos emoción a esta capacitación, a estas herramientas, que pues la finalidad, ¿no? Como un poco ir cerrando estas ideas, la finalidad es que potencie, ¿no? Yo les decía en un inicio, que potencie lo que ya sabemos, ¿no? Todos sabemos comunicar, ¿no? La idea es que lo vayamos perfeccionando, sobre todo porque en el ámbito profesional, en el ámbito en donde ustedes se desenvuelven, pues bueno, ¿no? Implica no solamente como inconvenientes, ¿no? O bueno, desde el lado negativo, desde el lado positivo, pues éxito en sus carreras, sino que tratan con personas, ¿no? Con personas que tienen necesidades específicas y que pues una mala decisión, una mala contestación no solamente pues puede cambiar el curso de la carrera profesional que ustedes tengan, sino muchas veces también de las personas con las que tratamos, ¿no? En el ámbito jurídico, pues es bastante riesgoso no tener estas herramientas que yo les decía, bueno, muchas veces a lo largo de nuestra vida profesional, pues vamos desarrollándolas, tal vez no con el concepto como tal, pero sí con la práctica. Entonces, bueno, vamos a cerrar el día de hoy con la sesión 5 que lleva por nombre Pensamiento crítico y comunicación persuasiva. Ya hablamos de la asertividad con anterioridad en la sesión 4, en la sesión 3 empezamos a hablar un poco de ello, hablamos de la inteligencia emocional, cómo eso nos va a permitir no solamente identificar bueno, no solamente sentir la emoción, identificarla y luego regularla. Bueno, la comunicación persuasiva va a necesitar justamente esas herramientas que hemos desarrollado previamente. Y el pensamiento crítico. Siempre mis estudiantes de cualquier edad, les digo cuando trato de definirles el pensamiento crítico, ¿qué es esa capacidad que desarrollamos de entender por qué pensamos lo que pensamos o por qué pensamos como pensamos? ¿No? Siempre es mucho más sencillo verlo hacia afuera, ver quién está equivocado, quién opina diferente a mí, ¿no? Pero muy pocas veces hacemos un ejercicio de introspección para analizar, para identificar y para mejorar, ¿no? Justamente este pensamiento crítico. También se puede desarrollar, acuérdense que ya les había hablado del cerebro, ¿no? De esta idea de
no, 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 es que yo así soy y ya no voy a cambiar. Y se friegan todos los demás, incluyéndome. No, sí existe la posibilidad de cambiar. La inteligencia es algo que se puede desarrollar, algo que se puede potenciar. Como siempre, al inicio de cada sesión les comparto cuáles son nuestros objetivos. El primero de ellos es mejorar la argumentación y la capacidad de persuadir usando datos y empatía. Ahorita vamos a ver cosas que a mí me gustan mucho de la oratoria, ¿no? Y de la oratoria no tradicional. Si ustedes se han dado cuenta, algo que caracteriza mi ejercicio, no solamente de cursos, capacitaciones, sino también lo que hago en el aula, es que tengo una metodología bien particular para compartirles las cosas y otra, el uso de los datos, la empatía, pero sobre todo que no es como la oratoria que aprendemos en la secundaria, en el bachillerato y que a veces ya de adultos, pues pagamos cursos de oratorio que, no, que son como un copia-pega, ¿no? De ciertas estrategias que si bien pueden ser funcionales en cierto ámbito, pues la argumentación, les digo, ustedes ya la han desarrollado, pero vamos a pulirla porque muchas veces pensamos que ser bueno para el choro, ¿no? En términos más coloquiales, nos hace buenos comunicadores. ¿No? Y entonces, más que hablar bonito, vamos a tratar de desarrollar comunicación, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? El otro objetivo, perdón, es identificar sesgos y supuestos que limitan el razonamiento. Uno puede decir, bueno, pero es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales, esta capacidad de razonar, sí, pero ahí viene el gran pero tenemos sesgos, tenemos prejuicios, tenemos supuestos que van a limitar justamente esa capacidad de razonar, de ser objetivos. A lo mejor si le queremos poner otro término, no razonar, sino de ser objetivos. Entonces, bueno, en su trabajo judicial es muy importante que estos sesgos no predominen al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Justamente les digo, porque pueden cambiar ¿cómo se llama? La vida de las personas con las que ustedes están, o sea, a quienes les están sirviendo, con quienes están colaborando. Y otro de nuestros objetivos va a ser integrar las habilidades vistas en un caso práctico de comunicación judicial. Eso se les va a quedar, obviamente, como está grabada la clase, ustedes lo van a trabajar en individual. Siempre la invitación, ¿no? Más allá de que yo la vaya a evaluar o que digo, lo ideal sería que tuviéramos una retroalimentación, ¿no? Quien guste ya tiene mi correo, sería que les mandé el prompt de ChatGPT, me lo puede mandar y con gusto me tomo unos minutos para darles retroalimentación y que puedan, pues, hacer el análisis de los resultados de su ejercicio. En caso de que no, bueno, no es necesario que alguien los revise, no es necesario que alguien los presione o los regañe o los repruebe para que ustedes utilicen esas herramientas para mejorar en el ámbito laboral y en el ámbito personal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a recapitular brevemente. Hemos trabajado algunos de estos conceptos. El autoconocimiento, acuérdense que dijimos que era el autoconocimiento, los cimientos que vamos a utilizar, ¿no? Para poder desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Si yo no ubico, ¿no? Quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, un poco desde la filosofía, si ustedes quieren, pues no voy a poder desarrollar lo demás, ¿no? Probablemente voy a intentar fórmulas de otras personas o a quienes les han funcionado y probablemente no funcionen conmigo. ¿Por qué? Porque probablemente su estilo de comunicación sea diferente, sus intereses sean diferentes. ¿Se acuerdan en el video que vimos la semana pasada? Cuando decíamos, bueno, todos queremos lo mismo, probablemente no. Entonces, bueno, el autoconocimiento es una herramienta fundamental para poder desarrollar nuestros talentos natos. ¿De acuerdo? Luego tuvimos la escucha activa. ¿Se acuerdan que decíamos, no solamente vamos a escuchar para poder contestar, sino vamos a escuchar de forma consciente? Luego teníamos la asertividad, ¿se acuerdan? También hicieron un ejercicio, es decir, ¿cómo damos un anuncio? ¿Cómo damos un cambio? Hicimos ahí un pequeño ejercicio, para no sonar ni pasivos ni agresivos. No nos tenemos que ir a los extremos, tenemos que ser asertivos, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Luego teníamos la inteligencia emocional y la sesión pasada hablamos también del trabajo colaborativo. ¿Se acuerdan? Incluso les compartía una tablita en donde era una guía
de cuál es el Dream Team, ¿no? O sea, como la idea de un equipo de ensueño en donde pues las diferentes personalidades, las diferentes habilidades y talentos pues estuvieran al servicio de un solo equipo, ¿no? No siempre podemos tener ese equipo de ensueño, pero podemos utilizar las habilidades y talentos de cada participante de nuestro equipo, pues para lograr el mejor resultado en cualquier actividad que se nos asigne. Hoy vamos a unir todo eso para pensar y comunicar de forma crítica y persuasiva. Entonces, hoy vamos a allá a pegar todo ese rompecabezas que hemos ido armando a lo largo de estas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro primer tema? Vamos a ver un par de temas el día de hoy. El tema número uno es identificación de sesgos y supuestos. ¿Cómo vamos a identificar nuestros sesgos? Un ejercicio bien padre y consciente, o sea, ahí vamos con el pensamiento crítico, ¿no? Empezar a ser conscientes de lo que consumimos, de lo que decimos y demás. Los sesgos cognitivos son esos atajos mentales que nos hacen interpretar la realidad de una manera parcial, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, la mejor manera de identificar esos sesgos es ponerse, como dicen los chavos, a scrollear en las redes sociales. ¿Qué es scrollear? Irle pasando, ¿no? Si yo en estos momentos abro mi celular, ¿no? Y me voy a una de mis redes sociales favoritas, si no es que la consentida, que es Instagram, y me voy a, ¿cómo se llama? Las personas que sigo o a la parte de Reels, podemos ver, ¿no? Es más, hasta les voy a enseñar si es que les aparece mi cámara, si no, se los voy a ir narrando. ¿Qué es lo que me sale? Mira, me sale un personaje que se llama Daniel Comunista, luego un chico que se llama René Ibarra y habla de cosas sociales. Me acaba de salir uno que no sigo y hace una comparación del Gen Z con los millennials. Luego, la hija de Marx, que van a hacer un plantón para luchar por las 40 horas. Este, una doctora que habla de educación. Entonces, bueno, sí, ese es mi feed, ¿no? O sea, lo que me sale al principio son temas sociales, son temas de vamos a manifestarnos en la calle, feminismo, género, habilidades, antropología, etcétera. Ahí está mi sesgo cognitivo, ¿no? O sea, lo que yo veo en redes sociales es lo que me está confirmando lo que yo ya creo, ¿no? ¿En qué creo? En que podemos desarrollar nuestros talentos, en que necesitamos herramientas para no solamente aceptar nuestra humanidad, sino para estar consciente de ella y aplicarla en favor de los demás, que debemos desarrollar empatía, que podemos ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, que debe privilegiar, como decía Bell Hooks, el amor, no el amor visto como algo romántico, como relaciones de pareja, sino como amor al prójimo, pero no visto desde una religión, desde una moral religiosa, sino amor, amor literal al prójimo, que eso permitirá un mundo mejor, bla, 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 bla. Todo lo que yo consumo en redes sociales me dice que yo tengo la razón, ¿no? Y que no soy la única, que habemos un chorro de gente que piensa igual, ¿no? Entonces, vean, o sea, sí están bien padres las redes sociales, pero si no hay pensamiento crítico detrás, no es decir, yo puedo decir, claro, todo el mundo piensa igual que yo. Claro, yo tengo la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir el pensamiento crítico? Pues discernir, ¿no? Efectivamente, esas son las ideas que yo tengo. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me interesan tanto los temas sociales? ¿Por qué me interesa tanto que las personas tengan habilidades, ¿no? Para poder comunicar mejor, que tengan inteligencia emocional, ¿no? Porque en un mundo en el que nos exige ser productivos, bueno, eso también nos regresa a nuestra humanidad, ¿no? Pero ¿por qué pienso como pienso? Pues porque obviamente en el lugar donde viví, de quién me rodeo, desde pequeña, ahorita quiénes son mis grupos de amigos, quiénes son con quien me desenvuelvo laboralmente, pues han creado subjetividades en mi ser, ¿no? Es decir, esas formas o esa forma de pensar que tengo, ¿no? Pero yo sé por qué pienso como pienso. Tengo la razón, aunque mi gran ego muchas veces me dice que sí, ¿no? Tengo que reconocer que no siempre tengo la razón y que mi forma de pensar no necesariamente es la correcta.
Es la que yo necesito, es la que me sirve, pero no necesariamente es la correcta, ¿de acuerdo? Ahora, esa realidad parcial, les digo, nos va a hacer confirmar lo que creemos, asumir también intenciones ajenas o generalizar. Apenas les compartía ahí en mis redes sociales un video acerca de la pobreza, ¿no? De cómo podemos redefinirla, pensarla, repensarla, y utilizaba un texto, ¿no? De unos autores que fueron incluso premios Nobel de Economía. Y ponía un ejemplo de los televisores, ¿no? De por qué las personas pobres solemos comprar un televisor antes de comprar comida más nutritiva, por ejemplo, ¿no? Y daba la explicación que dan estos autores. Entonces uno de los comentarios fue, pero es que yo no compro yo no he comprado televisión, no sé qué. A ver, nunca dijimos que todos los pobres compran televisión, sino más bien estamos dando la explicación de qué es lo que hay detrás de esa decisión de algunas personas pobres de comprar una televisión o televisión sota antes que mejorar otra cosa en su casa. No estamos generalizando, ese libro está tratando de explicar ¿no? Con un ejemplo, ¿no? La lógica que hay detrás de las acciones de los sectores más vulnerables. No es una generalización, pero esos sesgos cognitivos nos lleva a generalizar. No es que todos los hombres, no es que todas las mujeres, no es que todos los niños, no es que todos los... Esos son nuestros sesgos cognitivos. Ahora, ¿cómo podemos identificarlo? A la par de desarrollar pensamiento crítico. Ahí. Ahora, si son tan malos, ¿no? Porque yo en esta primera diapositiva se los pinté como un monstruo que no nos va a permitir conocer lo que dicen los demás. No, 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 los sesgos cognitivos, así como todas las acciones, ¿no? que ejecutamos, son útiles para la vida diaria, ¿no? Son útiles para la vida diaria, pero en contextos profesionales, como en su caso, ese que es el judicial, puede llevarnos a juicios equivocados o injustos, porque no analizamos toda la información de forma objetiva. ¿Mm? Y no, bueno, yo lo estoy poniendo especialmente en su caso, ¿no? En su contexto profesional, porque bueno, de eso se trata este curso, ¿no? Pero lo podemos trasladar a otros espacios, ¿de acuerdo? Ahora, hay principales, ¿no? Algunos sesgos principales que son aplicables, ¿no? En su área específica de expertise. El primero que nosotros vamos a analizar es el sesgo de confirmación. Esta tendencia a buscar o interpretar la información que confirma lo que ya creemos. O sea, ese sesgo cognitivo es como si nosotros nos pusieran una tablita así como al lado de los ojos y entonces solamente viéramos lo que confirma lo que ya creemos, ¿no? No vemos todo lo demás, ¿no? Como si viéramos la televisión muy cerquita, ¿no? No vemos lo que está pasando alrededor. Vamos a poner un ejemplo en lo que ustedes hacen. Supongamos que un juez tiene este sesgo de confirmación y ya sospecha, ¿no? Que un testigo es poco confiable, ¿no? Y si ya tiene esta sospecha, entonces podría enfocarse solo en las contradicciones, ¿no? Va a estar como cazando estas contradicciones y no en sus aportes consistentes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo fuera del trabajo judicial. Supongamos que ustedes ya le cacharon la mentira al hijo, a la hija, al amigo, al esposo, no sé qué, o sea, ya saben que es la segunda vez que les miente. ¿En qué se van a estar enfocando? ¿No? ¿En los aportes consistentes o en donde la rieguen, donde se equivoquen, donde se contradiga? O sea, ahí está el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque están buscando que se confirme lo que ustedes ya creen, ¿no? Que les están mintiendo, que los están engañando, que les están viendo la cara. Entonces, ese es un sesgo de confirmación, recuerda. Luego, tenemos el efecto halo. ¿Cuál es? Juzgar a una persona de manera general a partir de una sola característica positiva o negativa. Un ejemplo en el área donde ustedes están. Pensar que porque un abogado se expresa con seguridad, su argumento necesariamente es sólido. Por eso les decía, ahorita que trabajemos cómo estructurar un mensaje, ¿no? O sea, coherente, asertivo, ¿no? Etcétera, vamos a darnos cuenta que no solamente es lo que decimos. Acuérdense que ya también trabajamos comunicación no verbal. ¿Se acuerdan que decíamos? Los porcentajes, o sea, para tener una comunicación efectiva, no solamente es como lo dices, sino lo que dices,
¿no? Y lo que tu cuerpo también está comunicando sin que estés hablando. Entonces, pensar que porque uno es muy, utilizas mucho, ¿no? Esta jerga jurídica o esta retórica que ahorita vamos a hablar más adelante de ella, este, de abogado, ¿no? Y lo dices con mucha seguridad. Ah, bueno, ¿eso está sólido? ¿No? O sea, ¿ese argumento es sólido? ¿O solamente me lo está diciendo con tanta seguridad que yo le creo? Luego les hago esa pequeña broma, ¿no? Ese pequeño test, más que broma, a mis estudiantes, sobre todo los chiquitos de licenciatura, ¿no? Les digo información equivocada, ¿no? Y se los digo yo muy segura. ¿Y ellos por qué me van a creer? Porque claro, aunque nos digan que hay nuevas formas, ¿no? De involucrarse, de relacionarse con el estudiante de forma más horizontal, que ya no es esta idea del profesor que lo sabe todo y el alumno que viene a recibir, ¿no? La iluminación del profesor. La realidad es que hay una relación de poder, ¿no? Porque yo tengo el poder de reprobarles o no. Entonces, bueno, claro, ahí hay ¿cómo se llama? Una relación, ¿no? En donde pues, yo tengo la ventaja. Entonces hay veces que digo las cosas con tanta seguridad y ellos están anotando, apuntando con mucho ahínco y de repente les digo, bueno, ni siquiera están cuestionando si lo que yo estoy diciendo es cierto o no, solamente porque lo digo con seguridad. ¿Quién les asegura que lo que les estoy diciendo no me lo acabo de inventar? O que no preparé mi clase, o que ni siquiera sé del tema y me asignaron esa clase porque no había quien la diera. ¿No? Entonces, bueno, ese efecto halo es cuando a partir de una característica positiva o negativa también puede ser, ¿no? Yo juzgo a la persona, no, es que es muy buena hablando, muy buena exponiendo. ¿No? También desde la otra perspectiva, no puede ser negativa. No, es que ese abogado es muy malo para hablar. ¿Eso necesariamente lo hace malo en su trabajo? No, es una característica positiva el ser bueno hablando, ser bueno para el choro en su área, sí, es importante, pero no es lo único. Tenemos otro por aquí, el sesgo de anclaje. Ese sesgo se refiere a que dar demasiada importancia a la primera información recibida, ¿no? Aunque sea parcial. No es lo primero que me llegó y yo a eso le pongo más atención o le doy mayor importancia, aunque sea información a medias. Un ejemplo en lo que ustedes hacen. Si la primera valoración de daños dice una cifra alta, todas las demás estimaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues comparadas con la primera, pues les van a parecer malas, ¿no? Aunque no sea la más realista porque yo en un principio, porque probablemente en un principio decían, no, pues le corresponde como 1 millón, no fue la primera información que ustedes tuvieron. Después, ya después del peritaje y todo, resulta que no, son de 600,000 pesos. Dice, no, ¿cómo 600,000 pesos? Pues a mí me habían dicho que era de 1 millón. Sí, pero porque no teníamos la información completa, era información parcial. Y entonces tú ya tienes sesgo de anclaje, o sea, el anclaje piénselo literal como un ancla de un barco, ¿no? Y yo me voy a quedar con esa idea, me voy a anclar en esa idea. ¿De acuerdo? Luego tenemos el sesgo de disponibilidad. Es creer que algo es más frecuente o probable solo porque lo recordamos fácilmente. ¿Sale? ¿Cómo lo podemos identificar en su área? Por ejemplo, sobreestimar la incidencia de cierto delito porque recientemente hubo un caso mediático en el estado. ¿Qué es lo que pasa mucho cuando consumimos noticias, ¿no? O sea, la incidencia, o sea, medir la incidencia delictiva es bastante complejo, ¿no? Y entenderla mucho más, interpretarla más. Pero pensamos, no, no, es que, no, 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 es que ya está de locos esto. No, 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 muchos asaltos a mano armada y entonces, tú piensas, ¿no? Que saliendo te van a disparar. Decía el otro día mi esposo, vas a andar pecho tierra, ¿no? Ya en Puebla porque está muy, muy mal, muy feo todo. Sí, claro, no estamos diciendo que no suceda, pero pensamos que es más frecuente, ¿no? De lo que es en realidad porque es lo que recordamos fácilmente. ¿De acuerdo? Luego tenemos el sesgo de atribución. ¿A qué se refiere esto? Es explicar la conducta de los demás por características personales y no por factores externos. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, pensar,
Llegó tarde porque es irresponsable. En lugar de considerar tal vez que hay tráfico, que tiene una situación familiar, que se le descompuso el carro, etcétera, ¿no? Ah, es que, no sé, un día los descubren cabeceando en su cubículo, ¿no? Porque están cansados. Van a decir, no, pues es que Miguelito es un flojo, no es un irresponsable, es un flojo, vean, está dormido. Sí, probablemente tuviste una mala noche, probablemente te sentías mal, y con eso no me refiero como a excusarte de cada cosa que pasa, sino que no podemos atribuirlo como una característica personal, ¿no? Todo lo que puede ser por un factor externo. Les voy a poner un ejemplo más burdo fuera del ámbito judicial. El otro día llegó a trabajar en un negocio familiar en donde colaboro el hijo de una de las trabajadoras. Es un jovencito. Llegó ahí a ayudarnos, ¿no? El trabajo de verano. Y entonces yo llegué y me sentía mal ese día, mal físicamente, ¿no? Y entonces andaba yo como más seria de lo normal, ¿no? O sea, soy una mujer seria, ustedes lo han de haber notado, pero andaba yo más seria de lo normal. Entonces algo me dijo y le contesté así como, sí, sí, está bien. Y entonces después le fue a decir a su mamá, porque su mamá fue quien me contó, me dijo, es que creo que le caigo mal a la señora Elizabeth. Y dice, porque hoy estaba seguramente dijo jetona, ¿no? O mal encarada. No, no, no creo que haya dicho, la señora está mal encarada, pero bueno, a eso se refería, ¿no? No podemos, o sea, no es que yo sea enojona o que a mí me caiga mal él, era un factor externo, ¿no? ¿Cuál era? Que me sentía mal físicamente ese día, ¿no? Y a lo mejor estaba dando respuestas cortantes. Entonces, ay, no es que es bien payasa, probablemente a partir de ahora va a decir este chico, no es que es bien payasa la señora Elizabeth. ¿No? Entonces, bueno, vamos pensando y vayamos identificando también si estos sesgos los hemos vivido, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, miren, esta era una primera actividad, la van a hacer ustedes, la van a reflexionar ustedes en la comodidad de sus hogares, ¿no? Piensen en un ejemplo de sesgo que podría aparecer en su trabajo y cómo lo evitarían, ¿no? Esa es la parte interesante. ¿Se pueden evitar los sesgos? Ah, caray, ahí viene lo interesante. ¿Se puede evitar o estamos condenados a vivir en un sesgo total? Entonces, bueno, considerando estos sesgos que ya les compartí, ¿no? El de confirmación, el de halo, el de anclaje, el de disponibilidad y el de atribución, ¿no? Piensen en un ejemplo en su trabajo donde haya pasado un sesgo de estos. No necesariamente lo tuvieron que haber externado en voz alta y demás, sino un sesgo que hayan ustedes identificado. O por ejemplo, ¿no? Cuando nos pasa que alguien en el trabajo nos cae gordo o gorda, ¿no? O sea, nos cae mal. ¿Por qué? No importa, pero nos cae mal. Y resulta que esa persona nos da una buena idea. Esa idea nos va a parecer mala por el hecho de que nos cae mal esa persona. Ahí está un sesgo. Entonces, bueno, la actividad uno es que ustedes lo reflexionen, ¿de acuerdo? Ahora, hay maneras de reducir el impacto de los sesgos. Sí, los sesgos nos van a acompañar, ¿no? No hay persona que no tenga sesgos cognitivos, pero sí podemos reducir el impacto, ¿no? De estos sesgos. Les digo, sobre todo en lo que ustedes hacen, pues porque puede ser bastante peligroso. La primera de ellas tiene que ver con una acción que ya recomendé en sesiones anteriores. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, hay que tener una respiración consciente, hay que tomarse una pausa para contestar, para mandar un correo, para mandar un mensaje, y después ya ven, si al otro día siguen sintiendo esa necesidad de mandar ese mensaje grosero, ese correo ofensivo, bueno, mándenlo, sean libres. Entonces, esa es una estrategia. La primera es la pausa consciente. Antes de emitir un juicio, ahí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Antes de emitir un juicio, preguntarse, ¿estoy considerando todos los datos o solo lo que confirma mi idea? ¿No? ¿Estoy considerando todos los datos o solo lo que confirma mi idea? Les voy a poner otro ejemplo. Aquí en la Junta Auxiliar donde vivo, en la entrada de la autopista y se junta un puente, etcétera, de repente se hace un cruce ahí medio peligroso para los vehículos. Entonces, un joven, un señor, pues se tomó o tomó la iniciativa de actuar como agente de tránsito, ¿no?
Y entonces, pues que entre que te echa aguas y demás, la gente le da que las moneditas, pero luego está bebiendo, está drogado. Y un día moviendo su silbato, se le salió la bolita que tiene dentro del silbato, le da al parabrisas de mis papás y se truena parte del parabrisas. No, mis papás dijeron, bueno, pues, ¿qué le vamos a reclamar, no? Pues, ahora sí que pobre compa, está drogado, ¿cuánto dinero puede tener del trabajo que se inventó? Entonces, bueno, ya no generaron problemas. Entonces un día, en un grupo de aquí de la Junta Auxiliar, muchos empezaron a quejar. No, es que es un borracho, no, es que luego le estorba los carros, no, es que luego le da el paso a los otros y puede provocar accidentes. No, no, o sea, todos los que vamos en vehículo lo veíamos como un problema. ¿Qué creen que pasó? Ese era nuestro juicio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se droga, porque toma, porque dificulta el paso de los carros, etcétera. Empezaron a salir testimonios de personas que no tienen un vehículo. Entonces, todas y todos quienes escribieron y que no tenían vehículo lo defendían y decían, gracias a él podemos cruzar la calle. Él arriesga su propia vida, pone su cuerpo muchas veces entre los carros y los peatones para que podamos pasar. Entonces, eso me pareció muy interesante y ahí reaccioné, ¿no? O sea, caí en cuenta que yo tenía un sesgo. Claro, yo lo veo únicamente desde la perspectiva del conductor de un vehículo, ¿no? Así, chin, ya le dio el paso a otro, chin, ya le... Pero claro, la gente que no tiene vehículo, o sea, lo respeta y por eso le da sus moneditas, sus 5, sus 10, sus 20, porque gracias a él pueden pasar, ¿no? Los peatones. Entonces, vean, ¿no? Preguntarnos, antes de emitir un juicio, preguntarnos si estamos considerando todos los datos, ¿no? O solo están confirmando. Mira, ¿qué es lo que pasó cuando todos empezaron a decir, no, sí, es que es un borracho, no, sí, es que tiene problemas? ¿Qué estaban haciendo? Confirmando lo que yo ya creía, ¿no? Cuando empiezan a llegar otros datos, diría nuestro expresidente, digo, ah, qué caray, no es cierto, no todo lo que yo pienso es correcto, ¿no? Porque hay otra perspectiva. ¿Vale? Eso es una forma, ¿no? La pausa consciente. Tengo todos los datos, ¿no? Desde dónde lo estoy diciendo. La otra es contrastar fuentes, ¿no? Escuchar versiones distintas, revisar pruebas múltiples, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa se está diciendo de lo que yo creo? ¿No? Probablemente no todos opinemos lo mismo, ¿de acuerdo? Luego la perspectiva externa. ¿Se acuerdan cuando les había dicho que cómo podemos identificar justamente esos talentos? En sesiones pasadas decía, bueno, también a veces la crítica de un colaborador o la retroalimentación de un colaborador, y yo les dije, bueno, si todavía no hay la inteligencia emocional suficiente o desarrollada para aceptar esa retroalimentación, mejor no la hagan porque lo único que va a pasar es que van a acabar peleados con esa persona. ¿Mm? Entonces, la perspectiva externa no se refiere a que te van a criticar, sino tú, desde tu posición, preguntarse, ¿qué pensaría alguien ajeno al caso con esta información? ¿No? O sea, ¿qué pensaría alguien que no tuviera el privilegio que yo tengo? ¿Qué pensaría, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo temas de género también, ¿qué pensaría alguien, ¿no? Que no está vinculado con esas temáticas, ¿no? Y entonces cuando te cae el 20, ¿no? Ah, qué caray, ¿no? O sea, sería como un contraste completamente diferente. Entonces, eso también ayuda mucho al impacto de los sesgos, a reducir, a disminuir. Luego tenemos el trabajo colaborativo, que es algo que ya trabajamos la sesión pasada. Nuestros equipos interdisciplinarios, pues ayudan a equilibrar puntos de vista, ¿no? Regularmente nuestros grupos de amigos nos dan la razón, ¿no? Es como que sí, todos, de hecho por afinidad, ¿no? Es que te empiezas a juntar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se tocan ciertos temas, ¿no? Sobre todo cuando son ríspidos, temas ríspidos socialmente, es cuando sale, ¿no? La verdadera, la verdadera perspectiva de todos. Entonces, el trabajo colaborativo puede ayudar a reducir esos impactos, ¿no? Porque tenemos diferentes puntos de vista. Ahora, vamos con el tema 2,
que todos van de la mano, no es que se haya cortado abruptamente. Acuérdense, ya vimos los sesgos. ¿Cuáles son? Ustedes ya pensaron en hicieron su pequeña actividad, pensaron en dónde han vivido estos sesgos. Ya vimos algunas herramientas para poderlos, para no evitarlos, pero sí para reducir el impacto de esos sesgos que nos acompañarán por nuestra vida, ¿va? Ahora, eso también implica una estructura de mensajes persuasivos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir bien lejos, muy, muy lejos, tan lejos hasta Aristóteles. ¿No? ¿Cuál es el modelo clásico de la retórica de Aristóteles? ¿No? Él identificaba tres elementos, ¿no? De esta retórica, de esta habilidad para hablar, para crear mensajes, para comunicar, ¿no? Identificaba tres elementos clave que hacen que un mensaje sea persuasivo, es decir, esa capacidad que tenemos para convencer a los demás. Ahora, algo que cabe aclarar es que estos tres no son excluyentes entre sí, sino que van a funcionar mejor cuando se integran. Es como cuando vimos comunicación no verbal. La parte verbal, lo paraverbal y lo no verbal, no es, o sea, independientemente de que todos tengan un porcentaje diferente de impacto en la comunicación efectiva necesita de los tres. Lo mismo va a pasar en este modelo retórico de Aristóteles, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la primera parte que va a integrar este mensaje persuasivo? El logos, lo lógico. Es decir, ¿qué sería lo lógico? La parte verbal, ¿no? Si lo comparamos con esa gráfica de pastel que veíamos en sesiones pasadas, el logos es la parte verbal, es decir, la claridad, los datos verificables, que haya una estructura coherente en lo que estamos diciendo, ¿no? Esa es la parte lógica, ese es el logos. Luego tenemos el ethos, que es la parte ética, es la credibilidad, la transparencia, la integridad de la persona, un poco lo que mañana en otra conferencia que voy a dar que tiene que ver con la reputación, ¿no? ¿Qué personas tienen credibilidad? ¿No? Me parece que a estas alturas probablemente ustedes ya confían en lo que les estoy diciendo. ¿No? Y luego tenemos el aspecto emocional. No solamente necesitamos tener, tengo los datos muy claros, son datos verificables, tengo fuentes confiables, yo tengo una reputación que me antecede, ¿no? Soy una persona íntegra, también necesitamos la emoción para estructurar mensajes persuasivos. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar con la experiencia humana, mostrar empatía. Y si ustedes se dan cuenta, los mejores oradores no son los que hablan más fuerte, no los que muestran más datos, son aquellos que conectan con las personas. Esos son los mejores oradores, las mejores personas para comunicar. Ahora, vamos a definir cada una de ellas e identificar algunas claves prácticas. ¿Cómo vamos a definir la lógica y los datos, es decir, el logos? Se va a referir a la fuerza de los argumentos racionales. Un discurso persuasivo necesita ser claro, coherente y sustentado en evidencias verificables. ¿Cuáles son algunas claves prácticas que pueden ustedes aplicar cuando vayan a estructurar un mensaje? Puede ser desde un WhatsApp, puede ser en la mayoría de los casos un correo electrónico, ¿no? Son estas claves prácticas las que vamos a poder aplicar en el desarrollo de estos textos. La primera, ordenar ideas en una secuencia lógica. En algún momento, bueno, al Instituto Reyes Heroles les dio un taller de storytelling, ¿no? Esta habilidad que también podemos desarrollar de contar historias. Ustedes dense cuenta, incluso sin ser como tan académicos, ¿no? Sin ser como tan sustentado en fuentes, ¿no? Cuando vemos videos en redes sociales, regularmente nos quedamos con aquellos o nos enganchan aquellos que están contando una historia, que tiene una secuencia lógica, ¿no? Porque nos encanta el chisme. Entonces, una buena historia nos va a hacer que nos quedemos. Entonces, el storytelling que es no solamente contar una historia, sino que esas ideas vayan en una secuencia lógica. La otra es usar datos, estadísticas, en su caso citas jurídicas, precedentes de lo que ustedes están hablando, etcétera.
¿Por qué? Porque en su caso es necesario, ¿vale? Luego, evitar contradicciones internas, ¿de acuerdo? O sea, si hay una secuencia lógica y hay datos, hay citas jurídicas, hay precedentes, etcétera, pues eso nos va a permitir no caer en contradicciones, ¿no? Porque si caemos en contradicciones, pues ya valió, ¿no? O sea, vamos a perder credibilidad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando explicamos una sentencia, ¿no? Podemos detallar los fundamentos, o bueno, no podemos, debemos detallar los fundamentos legales, los precedentes y los hechos probados de una manera ordenada. ¿Qué es lo que pasa si lo redactamos al revés, ¿no? En una sentencia? No queda claro. Si de por sí no es sencillo, ¿no? Para quienes no, ¿cómo se llama? Somos abogados, pues imagínense, este, ¿cómo se llama? Si no están ordenados de forma lógica y con evidencias verificables. Acuérdense, este es el logos, la lógica, los datos duros. Ahora vámonos con la credibilidad del emisor, el ethos. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿No? Es la confianza que genera la persona que habla. Quien comunica debe proyectar integridad, profesionalismo y autoridad moral. Acuérdense que estamos hablando desde Aristóteles. ¿No? Es de ver, esto que nos va a permitir, no solamente tengo que ser bueno pues, armando, ¿no? La historia, armando la información. También tengo, ¿no? Que tener bien claro la parte paraverbal y la parte no verbal. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir proyectar integridad, profesionalismo y autoridad moral. ¿Cuáles son algunas claves prácticas? En primer lugar, ser consciente. Lo que se dice debe coincidir con lo que se hace. Pensemos en el liderazgo, ¿no? Si nosotros, esto fuera un taller, ¿no? De liderazgo. Bueno, parte de lo que siempre se nos ha dicho y que muchos libros, ¿no? Y que la misma psicología positiva cuando habla de liderazgo es que el líder pues va a inspirar de acuerdo a la congruencia que tenga, ¿no? Entre lo que dice y hace. Ahí radica el liderazgo, ¿no? Entonces, debe coincidir. Luego, mostrar transparencia. O sea, la transparencia implica un acto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si tú reconoces límites o dudas cuando las tienes, ¿no? Es un momento en donde tú te estás poniendo vulnerable. ¿Por qué? Porque imagínense reconocer que no sabes, ¿no? O que dudas. En algún momento, nunca voy a olvidar, estaba en una clase de historia, creo que era historia de México contemporáneo, algo así. Y entonces un estudiante me dijo, ¿quién era el presidente en el 68? Y de esas veces como que se te va la onda. Yo dije, ¿quién es? ¿Quién era el presidente en el 68? Y como que se me olvidaron, ¿no? O sea, los presidentes y el orden en el que están. Y le dije, ay, no sé, ¿no? Y yo, México 68 días soldados, y como olvidas el 2 de octubre, pero se me fue, ¿no? Y le dije, ay, no sé. Y entonces la respuesta fue, uy, ¿y eso qué es la de historia? ¿No? Literal. Me metí a internet desde mi celular. Le dije, ah, claro, días ordaz, ¿no? México 68, 2 de octubre, no se olvida, etcétera, ¿no? Es como inevitable, más bien es como complicado no olvidar, ¿no? Quién estaba gobernando en esos momentos, simplemente, pues fue un lapsus brutus, ¿no? ¿Y qué fue? Pues reconocer que, ah, caray, no recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió después? Fue, uy, pues eso que es la de la historia. Y decía, bueno, o sea, que sea yo la profesora de historia no significa ni que sea yo una computadora, ni que sea yo una enciclopedia andando y que no me equivoque, ¿no? Pues es parte de mi humanidad, ¿no? También me equivoco, también sé reconocer mis propios límites, o a veces dudo también, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos herramientas que nos van a permitir acceder a información de forma inmediata. Entonces, mostrar transparencia también es un acto de vulnerabilidad, ¿no? Y por eso hablamos previamente de inteligencia emocional. ¿No? Imagínense, no, es que yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón, yo soy el jefe, yo no puedo mostrar que no sé hacer algo, ¿no? Porque todos acuden a mí. Sí, claro, pero ese es un acto de vulnerabilidad. Y eso me va a permitir que
no solamente a aceptar y que los demás reconozcan esa humanidad, sino que muestra esa transparencia, ¿no? Me permite tener credibilidad. Como profesora, ¿no? De repente dudas, no, déjenme informarme más al respecto y la siguiente clase con mucho gusto les explico. Claro, entiendo la pregunta, la investigo, tal, tal, tal. La siguiente clase tiene su respuesta. Eso a inventar, ¿no? O a salirte ahí por las ramas, te ves peor, ¿no? Y entonces eso hace que la próxima, pues como que, ay, bueno, ahí viene este que se inventa las cosas, ¿no? Otra es mantener lenguaje y comportamiento respetuosos, que bueno, eso está, a lo mejor no hay que profundizar mucho en ello. Un ejemplo, un juez que explica de forma clara y serena una resolución, pues transmite confianza en su imparcialidad, ¿no? Y vamos con el último, patos, que es la emoción y la conexión humana, ¿no? ¿Cómo lo vamos a definir? Es la capacidad de conectar con las emociones y experiencias de la audiencia. No significa manipular, porque a veces entendemos, ¿no? Que conectar con la gente es como, ja, 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 los puedo manipular. Soy muy bueno porque manipulo a la gente. No, sino reconocer la dimensión humana en cada situación, ¿no? O sea, acuérdense que también ya trabajamos la empatía. Y si vamos a hablar hacia audiencias, hacia el público, pues podemos conectar mejor cuando identificamos esas emociones. ¿Cuáles son algunas claves prácticas? Una, utilizar ejemplos o narrativas que hagan sentir la relevancia del tema. Siempre les digo a mis estudiantes, por ejemplo, de licenciatura, bueno, no también de maestría, pero sobre todo de licenciatura, que es en la edad en donde están así como que, ¿por qué elegí estudiar esto? ¿No? Y de repente no están como muy convencidos de lo que están haciendo. Cuando se los pongo en términos de cómo impacta en su vida cotidiana, por ejemplo, estoy hablando de democracia, de cultura, de civilización, y cuando lo ponemos en ejemplos que pueden ser cotidianos, es cuando decimos, ay, güey, entonces, ¿cómo que la democracia y la política sí me toca? Entonces, hacerlo sentir, ¿no? Estas narrativas, estos ejemplos como parte de lo que le sucede, ¿no? De esa relevancia del tema. La otra, en su caso, puede ser mostrar empatías a las partes involucradas. También se acuerdan que redactamos algunos mensajes que fueran empáticos, asertivos y demás. Entonces, ese es el ejercicio. Usar un tono que refleje sensibilidad ante las emociones presentes. Ahora, ¿a qué me refiero con tono? No es que cambiemos nuestra voz, ¿no? Imagínense, ustedes tienen un vozarrón y entonces no decir, ay, mi niño, no, hija. O sea, no se trata de eso, ¿no? Sino, no estamos hablando del volumen de la voz, sino la forma en que se las estamos diciendo. No es lo mismo decirle a alguien, ¿no? Que imagínense a alguien que quiere llegar y venderles algo, decirle, no, muchas gracias, ahorita no me interesa, pero le agradezco. No decirle, no, ya te dije que ahorita no, gracias. O sea, estás diciéndome lo mismo, pero el tono es lo que cambia y es lo que genera la incomodidad. Supongamos en su caso, algunas compañeras mencionaron que trabajan atendiendo víctimas, ¿no? O sobrevivientes de violencia, ¿no? Imagínense que ustedes al dirigirse a una víctima, pues validan su dolor, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y les explican, ¿no? Que el proceso busca darle justicia sin caer como en tantos tecnicismos fríos, ¿no? La víctima lo va a entender, ¿no? Va a entender en qué va el proceso, ¿no? Y se va a sentir escuchada. Muchas veces es lo que necesitan los usuarios, ¿no? De cualquier servicio, sentirse escuchados. Ahora, ¿cómo integramos estos tres elementos, ¿no? Primero, el mensaje persuasivo en el ámbito judicial debe combinar los tres pilares, sí o sí, y no solamente en el ámbito judicial, ¿no? En donde sea que nosotros vayamos a generar mensajes y nos comuniquemos. El logos en su caso ya muy particular. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Con las pruebas y con los argumentos legales, sólidos. Ahí está. Ahí está el logos presente. Luego, imagínense que alguien de su grupo, ¿no? Ha tenido señalamientos por corrupción, ha tenido como algunos escándalos, funas, ¿no? Y demás. Probablemente no sea la mejor elección para comunicar el mensaje, porque ahí nos va a faltar la credibilidad, ¿no? Entonces, siempre pensar quién tiene credibilidad profesional para presentar.
este mensaje. Luego, la sensibilidad hacia las personas que recibirán la decisión o el mensaje. ¿Cómo lo podríamos poner en un ejemplo? Un ejemplo cortito, ¿eh? Un ejemplo muy profundo. Un juez que dicta una sentencia clara, ¿dónde está el logos? Pues en la sentencia clara. ¿Cómo es una sentencia clara? Aquí lo dijimos, ¿no? Pruebas, argumentos, bla, bla, bla. Con un tono sereno y fundamentado en su rol imparcial, ¿no? Un juez tiene una carrera, tiene una reputación, bla, bla, bla. Y además va a reconocer cómo el fallo impacta la vida de las personas. Entonces, ahí tenemos las tres cosas que están conjugándose en un ejemplo muy pequeñito. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de conocer estas tres partes y que además las podamos aplicar en nuestro ámbito laboral. Ahora, vámonos con el tema 3. Las presentaciones efectivas en reuniones o audiencias. Pareciera que no están involucradas estas tres cosas, pero la realidad es que sí, ¿va? Porque no solamente, acuérdense que varios de ustedes me han comentado, bueno, si hacemos trabajo administrativo, trabajo judicial, pero no todos estamos en audiencias, no todos atendemos a la misma población, ¿no? Entonces, probablemente necesitemos hacer presentaciones en reuniones, puede ser una, si es que no, ustedes no participan en audiencias directamente, ¿no? Tenemos cuatro aspectos, ¿no? La claridad, ir al punto, evitar tecnicismos innecesarios, ¿no? A veces buscando ser buen orador, pensamos que entre más complicado es lo que ¿cómo se llama? Lo que digamos y la forma en la que lo digamos es como que vamos a dejar impactadas a las personas, ¿no? De nuestra, de lo que decimos. Hay es que no sé si es youtuber, influencer, no sé cómo llamarlo, que se apellida Rosarín, creo Rosarín, que dice una sarta de cosas que a veces yo me pregunto, ¿sabrán lo que significan? No lo busquen. Bueno, si tienen curiosidad, háganlo, pero de preferencia no se están perdiendo de muchas cosas. Y si alguien de aquí lo admira, está bien, ¿no? Yo tengo mi sesgo cognitivo, ustedes tienen los suyos, cada quien sus sesgos. Pero es muy rebuscado en lo que dice, ¿no? A veces no necesitas adornar tanto las cosas, ¿no? Si no te entienden, tu interlocutor, pues ¿de qué sirve que te sepas todo el diccionario de la Real Academia Española si el otro no te está entendiendo? ¿No? O sea, ser bueno comunicando o ser buen orador no es el que diga más palabras rimbombantes, ¿no? Más tecnicismos innecesarios. Otra cosa que nos puede ayudar, ¿no?, a hacer presentaciones efectivas es la brevedad, ¿no? Porque si algo nos caracteriza a los mexicanos, cuando vamos a tener juntas, es que hacemos juntas para ver cuándo se va a programar la siguiente junta para hablar de la siguiente junta. Tenemos juntitis aguda. Entonces, no, brevedad. Máximo tres ideas centrales. Máximo. Luego, el impacto. Empezar con la situación o el dato que va a enganchar, ¿no? Lo que incluso en redes sociales se llama el hook, ¿no? Que es lo mismo, pero en inglés, ¿no? Como el pescar, ¿no? ¿Cómo voy a traer la atención? ¿Qué es lo primero que les tengo que decir? ¿Qué es lo más importante, ¿no? El dato punch, ¿no? Que les va a dar un golpe mental que va a hacer que te pongan atención. Luego, recuerden que el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Cuál es ese? El tono de voz firme, las pausas, el contacto visual, pero no el contacto visual permanente e incisivo que hace que la otra persona se siente incómoda, ¿de acuerdo? Porque hay una diferencia entre tener esa mirada, ese contacto visual para molestar al otro, ¿no? Como en esta lucha de miradas, a ver quién la quita primero, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Probablemente la mayoría de ustedes ha visto un programa que se llama Shark Tank. Y si no, pues véanlo. Luego hay cosas rescatables y entretenidas. Hay algo que se llama, como en español le vamos a llamar el mensaje del elevador, ¿no? O el discurso de elevador. Son menos, pero aquí le vamos a poner un minuto, ¿no? Si ustedes tuvieran un minuto en un elevador con la persona clave, ¿no? O sea, se encuentran a la persona que ustedes necesitan para hacerlo socio de su firma de abogados. Ustedes tienen a la persona ideal
para que los mueva de puesto, ¿no? Ustedes tienen a la persona ideal y justamente se la encontraron en el elevador y les tocó ir al mismo piso. Entonces tienen un minuto o tal vez menos para hablar con esa persona, con decirle cosas clave para lo que les decía, este gancho, ¿no? Para que probablemente les dé la oportunidad después de tener una junta, de tomarse un café, de lo que ustedes quieran, para plantearle alguna propuesta, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje del lavador. Y esa idea tiene que estar presente también en las juntas, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo. ¿Cómo presentar en un minuto la necesidad de cambiar la fecha de una audiencia sin perder autoridad, pero tampoco verse poco empático? Ahí es donde empieza, ¿no? Porque dice, bueno, entonces la maestra dijo que, ¿cómo se llama? Que pongamos me acabo de dar cuenta que tengo audífonos y ni siquiera tengo los audífonos conectados. Este, porque ese es como he ahí, el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo puedo conservar mi autoridad y al mismo tiempo ser empático? ¿No? Porque es una duda, una preocupación genuina muchas veces de las personas cuando me dicen, sí, pero es que si yo soy empático, o sea, siento que me vuelvo buena persona y si la gente detecta que eres buena persona, eso la gente lo confunde con ser menso y entonces busca aprovecharse. No, acuérdense, ¿qué es lo que nos va a dar la autoridad? Una, no solamente como esta idea de, bueno, es que como es el jefe, es la jefa, entonces me tienen que respetar, ¿no? O sea, es parte de algo que tú vas construyendo, ¿no? ¿Recuerdan eso que decíamos? La parte del ethos, esa ética que vamos construyendo, ¿no? Y también la reputación que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestro desarrollo laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Que podríamos aplicar, que podríamos pensar, ¿no? Va a haber un cambio de audiencia sin que suene ya autoritario, grosero, ¿no? Pero también tiene que ser empático, pero tampoco quiero perder mi autoridad, decir, ay, oigan, fíjense, ay, por favor, compañeros, ayúdenme, ¿no? Y sin llegar es que yo ya lo dije y se hace porque se hace. ¿No? O sea, ¿cuál es el punto medio? ¿De acuerdo? Ahora, esto es, ¿no? Imaginen que ya hicieron su actividad uno, hicieron estos ejemplos, las reflexiones que ustedes han hecho a lo largo de estas diapositivas. Y este va a ser nuestra dinámica final, ¿no? Un ejercicio de argumentación. Ese también háganlo, ¿no? No esperen a que lo que les decía hace rato, ¿no? A que se los califique, a que, ay, no, pues de todas maneras ya ni vamos a volver a ver a la profesora. No, esto háganlo por ustedes y para ustedes, ¿no? El aprendizaje es para ustedes. Yo al final de cuentas, yo ya lo estudié, ya me lo sé, ¿no? Ustedes están aprendiendo probablemente algo nuevo, entonces aprovechenlo, disfrútenlo. ¿No? El aprendizaje tiene que ser, no siempre es divertido, pero siempre tiene que ser, no te puedes ir en blanco, ¿no? De cualquier curso o espacio, incluso laboral. ¿Cuál es el caso ficticio? Es súper chiquito, ¿de acuerdo? En el tribunal se discute si implementar o no una nueva herramienta digital para expedientes, ¿no? Tú debes convencer a tus colegas de que es, o si eligen la otra, no es una buena idea, integrando datos, ética y empatía. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio está bueno, ¿no? Por eso les digo, la invitación es a que lo hagan, ¿no? Cada estudiante debe escribir un argumento breve, máximo un minuto de exposición o 5 líneas en el chat, ¿no? Aquí no están, entonces no lo van a poder hacer, pero háganlo para ustedes, ¿de acuerdo? Van a implementar una nueva herramienta digital para los expedientes y ustedes deben convencer a sus colegas de que es una buena idea o en su caso, si así lo eligen, de que no es una buena idea. Integren datos, integren ética e integren empatía. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra dinámica final, ¿no? Que espero que sí la hagan. Y ahora vamos con nuestra reflexión final, ¿no? Parte de reforzar el pensamiento crítico es cuestionar los supuestos.
lo que les decía, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cuáles son mis sesgos cognitivos? Vamos a cuestionar lo que ya sabemos. Ay, no, es que ya vamos a ponerlo fuera nuevamente, ¿no? Ah, es que las mujeres son bien chismosas. Ay, es que mi compañero X es bien flojo. Ay, es que, o sea, vamos a cuestionar esos supuestos, ¿no? Vamos a salir de los lugares comunes. Y la comunicación persuasiva. ¿Qué va a ser esa comunicación persuasiva? Transmitir con lógica, con ética y con empatía. ¿Eh? Podemos pensar que las enseñanzas de Aristóteles están pasadas de moda, no encajan en nuestra sociedad actual, pero no, ¿sí? O sea, tener un mensaje claro, bien escrito, con datos, ¿no? Con una secuencia lógica, ¿no? Que la forma en la que yo lo digo me da credibilidad y además lo digo de tal forma que la gente se siente escuchada, puta, te va a ser un gran comunicador, ¿no? Entonces, esa es la reflexión final con la que quiero que nos vayamos, con la que quiero que ustedes se vayan. Eh, y con esta gran tarea, no solamente la anterior del ejercicio de argumentación, sino con esta gran tarea de seguir desarrollando el pensamiento crítico. No solamente porque nos sirve para el trabajo, sino porque de verdad ese pensamiento crítico nos ayuda a ser mucho más empáticos y a hacer de este lugar que cohabitamos, que es el mundo, un lugar mejor. Y bueno, también una pregunta que quiero que se hagan para ustedes mismos y mismas es qué me llevo de este curso, ¿no? Recuerdan que yo ya les había dicho, me dice un estudiante, no, es que usted siempre habla de su esposo, bueno, pues que es muy inteligente y dice cosas muy certeras, él siempre dice que el día habrá valido la pena si generaste una sonrisa y aprendiste algo nuevo. ¿No? Entonces, bueno, esperemos que los días que hayamos tenido curso haya valido la pena su día y que se hayan llevado algo que aporte valor al trabajo que ustedes hacen. Puede ser cualquier cosa, ¿no? No necesariamente van a aplicar todo lo que aprendimos, probablemente nuestra atención selectiva se fue a una cosa en particular, ¿no? No, a mí me gustó mucho la clase donde hablamos de comunicación no verbal. Ah, bueno, me voy a enfocar en eso. Probablemente a alguien le guste más hablar y entonces nos vamos con la retórica. A alguien le hacía falta, ¿no? Que mencionáramos la inteligencia emocional. Bueno, yo me voy con eso. Si hicieron el ejercicio del prompt de ChatGPT, yo me voy con, o sea, yo me llevo de este curso que pude identificar mis talentos, mis fortalezas identifica ¿cómo se llama? O me sirvió para corroborar, porque yo ya sabía que tenía esas fortalezas, pero lo corroboré con ese ejercicio. Entonces, bueno, no nos podemos ir en blanco. Espero de verdad que haya sido de valor, ¿no? Que haya aportado valor esto que yo les compartí al trabajo que ustedes hacen tan importante en el área judicial. Cualquier duda, materiales que ustedes necesiten para seguir, puede ser que profundizando en alguno de estos temas, háganmelo saber, tienen mi correo y si no, se los comparto aquí de manera verbal. Es mi nombre completo, Elizabeth Brenes López, @gmail.com. Ahí me encuentro para servirles en lo que necesiten. Si necesitan libros, si necesitan herramientas, ¿no? No, mi curso no es el único que hay otros cursos a los que yo he acudido, herramientas digitales, etcétera, ¿no? Que puedo facilitarles con mucho gusto. Si les interesan también a la par del trabajo judicial que hacen, pues me pueden encontrar también en redes sociales como literal como Elizabeth Brenes o en el bajo mundo de Instagram y TikTok como tu tía Eli, en donde ahí comparto cosas más vinculadas a la crítica social y al sistema en el que estamos todos y todas inmersos, ¿no? Bueno, les agradezco y espero hayan visto hayan llegado hasta aquí, hasta el final de esta grabación y espero verles pronto en otros temas. Un gusto haber compartido con ustedes y haber también aprendido de sus experiencias. Hasta luego y muchas gracias.